Historia de la Iglesia de Cristo. Es la lección número 67, que lleva por tema en los últimos tiempos y los testigos de Jehová. Y así que vamos a darle lectura a la carta. Apocalipsis capítulo número 3, versos del 14 hasta el 22. ¿Ya está ahí? Sí, vamos bueno, yo voy a leerlo y usted me va a acompañar con su vista. La palabra del Señor dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres tú un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, y que estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con quilorio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y quiero que diga conmigo: después de esto que acabamos de leer. Mire, ¿cómo va a estar estructurada la enseñanza del día de hoy? Primero le voy a hablar algunas generalidades de la Odisea. Eso va a ser lo primero que haremos. Después mencionaremos las características a analizar de este nuevo grupo, los testigos de Jehová. Y después terminaremos escudriñando el versículo que nos corresponde el día de hoy, el versículo 14. ¿Sí? ¿Está conmigo? Amén. Amén. Bien. Pero antes yo de comenzar, de meterme de lleno con el tema, yo quiero mostrarle la siguiente noticia. Eso yo hago, por ejemplo, cada que doy clase, tengo una actividad con mis alumnos que es un noticiero. Toda la semana ellos se encargan de buscar noticias que tengan que ver con geografía, y antes de la clase las proyectamos para poder relacionarlas con el tema. Bien, lo mismo será en este. Yo les traigo una noticia para que vea que esto que hemos estado estudiando desde que empezamos el material hasta ahora no quedó en el pasado, sino que actualmente podemos seguir viendo todos estos movimientos. Miren la noticia, dice allí el título: la iglesia anglicana, es decir, la iglesia europea, la iglesia inglesa, se plantea dejar de referirse a Dios en un término masculino. ¿Quién la ha escuchado? Porque sí fue rembombante esta noticia, así como que nos sacó de onda a todos. Dice: la iglesia de Inglaterra ha puesto en marcha una comisión para contemplar la posibilidad de dejar de referirse a Dios en masculino. Es decir, que expresemos como el Dios todopoderoso, y que no le extrañe que en poco tiempo empiecen a expresarse hacia con él con el lenguaje inclusivo, ¿sí? Porque le dan un mayor énfasis a que Dios es hombre, a que Dios es machista, por ejemplo. Y entonces la propia iglesia no es ni siquiera un grupo feminista, no es un grupo de mujeres resentidas, es la propia iglesia, según ellos, quienes están haciendo reuniones, comités para decir como que hay que empezar a cambiar el término en que nos referimos a Dios, cuando en la Biblia claramente hay una manera de expresarse hacia con él. Bien, vamos a comenzar entonces. Como usted pudo notar en los versículos, es una carta light, así bien suavecita, nos la vamos a llevar. Sí. No, ¿verdad? Es una carta fuerte, ¿sí? ¿Qué creen? Es la más fuerte de todas.
Y por algo el Señor cierra con la carta más fuerte absolutamente de todas. ¿Por qué no fue al inicio? ¿Por qué no en medio? ¿Por qué Dios termina descargando su molestia, su enojo, su decepción para este tiempo y en esta iglesia? ¿Y por qué es la más fuerte de todas? Porque es la única que no tiene ninguna cualidad positiva a resaltar. Con las demás el Señor empezaba alabando. El Señor empezaba diciendo, he visto tu esfuerzo, he hecho esto. Hay 2 iglesias a las cuales no les incluso reprenden absolutamente nada, pero a esta directamente vas, ¿sí? Es como cuando tú estás molesto con alguien y no das ni chance al saludo, directo. Y yo creo que todos lo hemos hecho, o nada más yo. Todos, ¿verdad? Entendemos al Señor entonces. Este es un escrito también, estos versículos son un escrito que contiene claramente, al menos yo identifico, 2 citas bíblicas que constantemente utilizamos o hacemos referencia. Número 1, la tibieza. ¿Quién no ha dicho? Es que a los tibios Dios los va a vomitar de su boca. Y aquí está. O sea, cuando nosotros hemos aplicado y hemos hecho referencia a esto, es porque Dios se lo dijo a la Odisea. Y el siguiente, cuando hemos dicho, el Señor está a la puerta y llama, ¿sí? De tu corazón, si tú le abres la puerta, Él va a entrar y va a cenar contigo y tú con Él. Y estos 2 textos están aquí y es por algo importante. Así que yo primeramente le iré dando un poco de información sobre la ciudad de la Odisea, es importante conocerlo, y también de la iglesia de aquel tiempo, y lo voy a acompañar con unas imágenes para que nosotros lo relacionemos más fácil. La primera imagen es el mapa para poder recordar cómo fue el recorrido, ¿sí?, de el tiempo profético de las 7 iglesias. Hoy día yo que volteo a ver eso y que recuerdo la primera vez que iniciamos, la verdad es que el tiempo se ha ido bien rápido. Cuando les traje por primera vez este mapa, que empezamos a ver Éfeso y ver que ya estamos en las 7, es gloria a Dios. Y recuerde que el transcurso es como una manecilla del reloj, empezando, ¿sí?, desde Éfeso hasta terminar en la Odisea, que es el tiempo profético de cada iglesia. Quiero que note, ¿sí?, las distancias entre cada iglesia. Estamos hablando que estaban muy cercas, muy próximas una de la otra. Y esa zona específicamente, para que ustedes lo relacionen, es donde ocurrió el sismo. Es donde ocurrió el terremoto de justamente hace una semana. Domingo por la noche nosotros llegamos, algunos ya habían cenado, otros estaban acostados, y cuando empezamos a escuchar terremoto preliminar 7.8 grados en Turquía y Siria, bueno, justamente es esa franja que está allí. ¿Por qué? Si alguien me dice, oye, ¿por qué es que tembló así? Yo le podría decir, allí en esa pequeña zona, ¿sí?, donde está el recuadro allí abajo, chocan 4 placas tectónicas. 4. 2 mayores y 2 menores. Pues ya con eso tiene para... Aquí en México sucede exactamente lo mismo y lo hemos padecido. En Japón sucede lo mismo y lo han padecido. Por eso es que constantemente hemos leído en todas las ciudades que fueron destruidas por terremotos. Quien mis hermanos han compartido, ellos pueden haber dicho en algún momento, y la ciudad en algún momento fue destruida por un terremoto. ¿Por qué? Porque desde el principio y hasta ahora, pues es una zona muy sísmica. Bien, el nombre de la ciudad de Laodicea es en honor a Laodice o Laodice, que era la esposa del gobernador Antíoco. Algunos de nosotros, pues, dedicamos canciones, dedicamos imágenes, dedicamos poemas, pero este tipo le dedicó una ciudad a su esposa. ¿La amaba? Así es. Poquito, ¿no? ¿Qué significa la Odisea? La Odisea quiere decir el juicio del pueblo. Y ya desde el puro significado nos vamos haciendo una idea de qué se va a tratar esta carta. La Odisea, el juicio del pueblo. Y la Odisea era una ciudad de mucha prosperidad económica, una ciudad muy rica, porque en ella había un gran centro financiero. Allí se movía mucho el dinero. Lo que hoy nosotros podemos entender como los bancos, la idea de los bancos surge en la Odisea. Por ejemplo, si yo a usted le digo ciudades muy ricas y muy prósperas, ¿a qué se le viene a la cabeza? París, ¿qué otra? Suiza. Suiza, ¿qué otra?
Nueva York. Así que en Nueva York está, por ejemplo, el Wall Street, la bolsa y todo eso. Por ejemplo, ¿no? Rápidamente, si nosotros queremos pensar en la ciudad financiera más importante de Europa, podemos pensar en una alemana que es Frankfurt. Allí se mueve el dinero. Así más o menos era la Odisea. ¿Qué más había en la Odisea para ser muy rica? Ellos eran los mejores en la industria textil. Y aquí las mujeres quiero que digan, o sea, si usted quisiera vestirse a la moda con las mejores telas, los mejores diseños, en la época usted tenía que ir a la Odisea. Porque allí producían una tela que no se encontraba en ningún otro lado, que era una tela de algodón en color negro. ¿A quién le gusta vestir de color negro? ¿No? Muy combinable y muy elegante. Pero todavía no define, no se sabe muy bien si la tela era natural en color negro o la teñían de color negro. Eso está como que incierto. Pero esa tela era muy demandada en todo el imperio. Todo el imperio de Roma mandaba a traer siempre telas de la Odisea por lo mismo de su calidad. ¿Sí? Es como nosotros cuando sabemos que se puso el Tiangucci, pues vamos allá. ¿Por qué? Pues encontramos las mejores marcas por los mejores precios. ¿Qué más había en la Odisea? Estaba también la mejor escuela de medicina de aquella época, donde allí diseñaron, crearon una especie de pomada, una especie de ungüento para los ojos. Y esta pomada aliviaba muchos males que tenían que ver con la visión, resequedad y muchas otras cosas. Entonces, es porque en la Odisea había esta gran escuela de medicina. Y yo quiero que usted preste mucha atención, porque no será hoy, sino será con el correr de las lecciones, que vamos a ver específicamente estas tres características, y si alguien puso atención a la lectura, las irá desarrollando. Número 1, riqueza. El Señor le dijo a la Odisea, te crees muy por traer 500 pesos en la cartera. Segundo, vestido. Ellos producían lana negra, algodón negro, y el Señor le decía, vístete con vestiduras blancas. Y tercero, el ungüento, la visión para los ojos. El Señor les dijo, unta tu misma pomada de colorio para que veas. Entonces, estas tres características de la ciudad son realmente importantes. Y esto a mí me sorprende del Señor, porque no se le pasa ninguna sola característica de las ciudades. El Señor observa cómo se mueven, cómo se manejan. Y cuando llegue el tiempo de juicio dirá, a ver, Ciudad de México, así como tú movías la corrupción, así fuiste corrupto espiritual. Y nos empezará a decir un montonal de cosas, porque Dios observa las ciudades. Culturalmente, la Odisea también destacaba mucho, porque había dos de los teatros más grandes de todo el imperio, estaban allí dentro de la ciudad. Había nada más capacidad para 20,000 personas cada uno. Imagínense, de la época que un teatro tenga capacidad de 20,000 personas. Vean, por ejemplo, este es el tamaño de uno. Otros hoy día dicen, bueno, pues, no sé, la Plaza de Toros, la Arena Ciudad de México, que tiene más o menos la misma capacidad. Pues, pero para la época era... Y lleno, imagínense el algarabía que había, lleno. Así había dos. Bien, la Odisea en extensión era la segunda ciudad más grande. En tamaño era la segunda ciudad más grande. Solo Éfeso era más grande que la Odisea. Y por lo mismo de que era muy grande la Odisea, también es que doblaba en población a todas las demás. A Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Esmirna. Tenía 2 veces mayor población la Odisea que cualquier otra ciudad. Por lo mismo de que estaba muy grande, la Odisea necesitaba estar muy conectada, así que tenía 2 grandes carreteras. Así como nosotros aquí en la Ciudad de México, cuando decidimos salir, ya sea a Acapulco, ya sea a Puebla, ya sea hacia otro lado, tenemos las características típicas, ¿no? La México-Cuernavaca, la México-Puebla, la México-Querétaro. Bueno, así en la Odisea había 2. La que iba, si pones el mapa otra vez, la primerita, por favor, para poder ubicarnos. La que iba del 7 al 1, es decir, en orientación este a oeste, es la carretera a Éfeso. Y la que iba de la 3 a la 7, es decir, de Pérgamo a la Odisea, de norte a sur. Había 2 grandes carreteras, así como en Estados Unidos está la carretera 51, que es la más larga de todas, que conecta un montón, así conectaba estas 2.
Y nosotros podemos decir, wow, qué ciudad tan hermosa, qué ciudad tan bonita, me hubiese gustado conocerla, rica, con mucha cultura. Pero no hay ciudad perfecta en diseño. Nosotros hoy podemos ver también que no hay ciudad perfecta en diseño. Muchos quisieran vivir en Nueva York. ¿Quién quisiera vivir en Nueva York aquí? Nadie, yo pensé que varios. Avi. Supongamos, Avi quiere vivir en Nueva York por la moda, por Times Square, ¿no? Por el Madison Garden. Pero ¿qué crees? Nueva York padece mucho de plaga de ratas. De 2 patas, ¿eh? Bueno, también de 4. Entonces no hay ciudad perfecta. Y la Odisea no lo era tampoco. Y la Odisea tenía un gran problema, bien grandote, bien grandote, bien grandote. Y los que somos de Iztapalapa lo vamos a entender. ¿Qué cree? Falta de agua. Pero sí me bañé, ¿eh? Sí me bañé. En la Odisea escaseaba mucho el agua. ¿Por qué? Porque no tenían mucho acceso, tenían muy poco acceso a este recurso que es muy importante para que las ciudades sean muy prósperas. Y por eso la Odisea cuidaba muchísimo el agua. Ellos la cuidaban, porque al no haber, pues entonces la cuidaban. Así que ellos fueron los primeros en imponer multas a la gente por desperdicio de agua. Y por eso me cayeron un poquito bien. Ya después me empezaron a caer muy mal, pero por esa parte a mí me cayeron bien porque multaban a la gente cada que desperdiciaban. Y la única manera entonces que ellos tenían acceso al agua era a través de un acueducto. ¿Alguien sabe lo que es un acueducto? Que es una construcción de ingeniería. Por ejemplo, en Morelia hay un acueducto, en Querétaro hay un acueducto. Pues bueno, en la Odisea había uno y nos los va a poner ahorita Anita, que es este. Por ejemplo, el de la derecha es la imagen de la superficie y esa es por dentro de la tierra, ¿no? ¿Cómo estaba? Pero ¿qué cree? Esa agua era tibia. Y por eso también lo relacionamos con esto que Dios les va a decir, porque el agua que corría, la poca agua que corría en la Odisea, era de temperatura tibia. Y esta ciudad, como no fue diferente de las demás, fue destruida por un gran terremoto. Y después fue reedificada. Y ellos tenían también un problema. Como leímos que el Señor les echa en cara que se sienten muy ricos, el gobierno romano quería enviarles ayuda para poder erigir nuevamente la ciudad, y ellos dijeron que no, que ellos tenían solamente la capacidad para hacerlo, y así que con sus propios recursos volvieron a levantar la ciudad. Después fue nuevamente conquistada por el Imperio Otomano. Así que actualmente la ciudad se llama Denizli, y es famosa, ¿por qué cree? A ver, la siguiente, Anita. ¿Qué hay acá a su inferior izquierda? Y no es Tolantongo, pastor. Aguas termales. Porque ellos siguen teniendo agua como tibia. ¿Cómo están? ¿A qué temperatura está? 38. ¿Perdón? 38 grados. Cualquiera que quiera visitar hoy Denizli, atractivo turístico, es el principal. Y luego la de arriba es, por ejemplo, un rediseño a 3D de cómo era la ciudad en la época, hoy con toda la tecnología. Así más o menos era la ciudad en la época, para que nosotros lo veamos. Y la de la derecha ya es con ruinas y una foto enfocada de la actualidad. Bien. Con exactitud, hermano, no se sabe quién funda la iglesia de la Odisea. Pero la mayoría de los teólogos, de los arqueólogos y de los estudiosos cristianos coinciden en que fue un hombre llamado Epafras, que él sí aparece en la Biblia, porque era uno de los discípulos del apóstol Pablo, y Epafras estaba al frente de la iglesia de Colosas, la de Colosenses, y Colosas y la Odisea estaban muy cerca. Por eso es que se cree que Epafras fue quien funda. Estaban aproximadamente a unos 17 kilómetros de separación. Más o menos, pastor, de aquí a dónde serían 17 kilómetros. Al metro Isabel la Católica. Más o menos, para hacer la separación entre dos ciudades es muy poca distancia. Entonces, por eso Epafras. Y lo vamos a corroborar con la palabra. Vaya a la carta a los Colosenses, capítulo 1. Versículo 4.
versículo 7. Si alguien lo lee con todas sus fuerzas. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Quién estaba allí a cargo entonces? Epafras, ¿sí? Y al ver, al existir una cercanía total, Epafras seguramente fue, y avance al capítulo 4 de Colosenses, y esta vez será el versículo número 12, igualmente si alguien me ayuda. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, Epafras estaba al frente de la iglesia de Colosas y muy seguramente él funda la iglesia que estaba en Laodicea. Bien, ¿qué había también en Laodicea, en la ciudad? Pues había una comunidad de judíos muy grande, pero no era cualquier judío, eran judíos pudientes, eran judíos con mucho dinero. Y el templo judío que estaba allí era enorme, era inmenso, abarcaba, escuche bien, una cuadra completa. Imagínense, de calle a calle, de acá que no sé cómo se llama, la calle de acá, a la calle de acá, de todo eso medía el templo. Aquí hay imágenes que ya obviamente ya destruidas, pero imagínense, todo eso que usted ve era el templo. Y todo eso que usted ve allá, como de un lado a otro. Imagínense que dijeran aseo los viernes. No llegaba. Si de aquí, ¿cuántos metros son 120, pastor? 200, imagínense, dice, no, como que los viernes, como que me da sueño, me va a cansar. Ahora imagínense hacer aseo de ese templo. Ya nos escaneó, hermano. Bien, esta ciudad de la Odisea es muy importante para el cristianismo, hermano, es muy importante para nosotros, porque, ¿qué cree? Allí se llevó a cabo, cuando vimos en su momento los concilios, hubo un concilio de la Odisea, en el año aproximadamente 363 antes de Cristo, y en ese concilio se iba a demarcar, se iba a terminar de separar por completo lo que es el cristianismo y el judaísmo, porque allí se acorda para los cristianos que el día domingo iba a ser el día oficial de reunirnos. Así que si nosotros hoy nos reunimos en día domingo es porque hubo hace muchísimos años un concilio en esta ciudad en el cual se llevó a cabo de decir, nuestro día de reunión no serán los sábados como los judíos, sino serán los domingos. Y bien, ¿qué sucede? Hubo también una época de persecución, como ya vimos en su momento, en todo el imperio, por el emperador Dominiciano. Él estaba totalmente en contra de los cristianos y por eso es que los cristianos de la Odisea resultaron ser tibios por esta persecución. ¿Por qué? Porque resulta que no defendieron su fe, porque mostraron una debilidad completa, no pusieron resistencia, no lucharon, no estuvieron dispuestos a entregar su vida, no metieron nada en oración, y así que en términos cristianos fueron negligentes, porque no se esforzaron, porque no persistieron, porque no fueron valientes. ¿Por qué? Porque ellos no querían perder el estilo de vida que les otorgaba la ciudad. Decían, ¿cómo me voy a ir de la Odisea? Aquí yo vivo perfectamente, aquí gano lo que quiero, tengo todas las comodidades, puedo vivir bien, entonces decido perder mi fe. Eso fue la tibieza que el Señor les reclama a la iglesia de la Odisea. Y actualmente en la ciudad, esta noticia también me pone contento, en la ciudad está registrada una pequeña iglesia, hay una pequeña comunidad cristiana, y así que del todo no ha muerto el cristianismo. ¿Y quién glorifica a Dios por eso? Porque en muchas de las ciudades que nosotros hemos visto, se ha determinado que no hay la presencia de un solo cristiano, y en esta sí, por más fuerte que es la reprensión y por más difícil que fue en su momento, todavía hay, no sé si son 10, 15 o 20 o 30, pero los que haya, gloria a Dios. Así que sobre esta misma línea, esto es la información que yo le traigo de la ciudad, de la iglesia, de la carta. Y sobre esta misma línea, ahora pasemos a la segunda parte, lo que hemos venido estudiando las últimas semanas, lo de las sectas. Y la siguiente secta que se ha levantado en el mundo y que tiene una falsa doctrina también como todas las demás,
Se llaman los testigos de Jehová. ¿Son fáciles de identificar hoy día los testigos de Jehová? Sí, inmediatamente los identificamos. ¿Por qué? Por su forma física, por aspectos físicos, inmediatamente por sus ideas también. Usted habla con ellos y sin que le diga soy testigo de Jehová, usted puede definir, este es de esos. Quizá usted conoce algo de ellos, lo más relevante, lo más común, lo más básico, porque ha tenido la oportunidad de estar en contacto con algún testigo de Jehová. ¿Quién ha platicado con un testigo de Jehová? ¿Quién se incluso ha enfrentado, ¿no? ¿Quién ha debatido? ¿Quién ha dicho con un testigo de Jehová? Yo creo que muchos, porque salimos a donde salgamos y encontramos, ¿no? Y están presentes. Bueno, este grupo de los testigos de Jehová surge primeramente, querido hermano, como una organización legal. No se llamaban inmediatamente testigos de Jehová, sino ellos empezaron a reunir, ahorita le voy a mencionar gracias a quién. Así que lo primero que hacen es, vamos a hacer legal nuestro grupo para no tener ningún problema con el gobierno. Así que esto de forma legal surge en el siglo XIX, parte final, aproximadamente 1884, y en una ciudad, Pittsburgh, Pensilvania, allí donde es el acero por excelencia. En esa ciudad surgen los testigos de Jehová. Y es fundada por un hombre que quizá usted ha escuchado también, Charles Russell. ¿Quién lo ha escuchado en algún momento? Bueno, este es el iniciador, este es el fundador de los testigos de Jehová. Él era un economista y él provenía, como la mayoría de los líderes de las sectas, ¿de qué cree que provenía? De una familia cristiana, de una familia protestante. Él es Charles Russell, ya un poquito adecuado con la tecnología del día. Y ahorita usted preste un poquito de atención a la de allá, ahorita, no le muevas de ahí, por favor. Bien, primeramente, una fichita a este personaje. Estuvo varias veces llamado a la corte, porque ¿qué cree que hacía? Lo que hoy hacen los pare de sufrir. Vender. Él vendía semillas milagrosas. Es decir, que él le decía a la gente de campo, mira, que si tú siembras esto en el nombre de Dios, vas a tener una cosecha muy abundante en muy poco tiempo. ¿Sabe cuántos lo demandaron? Todos. Así que lo llamaban constantemente a este. Bien, y este también en el año de 1879. Ojo con las fechas. Si los testigos, la organización legal que da inicio a los testigos de Jehová se funda en 1884, pero este señor funda en 1879, es decir, 5 años antes funda la revista que todos hemos tenido. ¿Quién ha podido hojear? No por aprender, sino por curiosidad. ¿Quién ha podido hojear una atalaya? Igualmente. Yo creo que muchos, y si no lo has hecho, hazlo, porque es necesario para que te empapes de qué es lo que están enseñando. Bueno, el atalaya surge en 1879, así como lo conocemos ahora, desde esa época. Entonces esta revista tiene más de 100 años. Esta revista, hermano, aún en la actualidad es preparada, es revisada en los Estados Unidos. Allí con ellos revisan lo que van a poner, lo que van a escribir, y a partir de allí la distribuyen por todo el mundo. Así que esa revista pues es internacional. Bien, después de Charles Russell muere, viene otro presidente que no es muy relevante que digamos, y luego viene el tercer líder de estos, que se llama Nathan Homer, que es la siguiente, que es ese. Ya usted lo ve igual un poco más actual. Este fue otro líder importante porque él es de los que instala la prohibición de la transfusión de sangre. ¿Sí? Los testigos de Jehová no sé cómo se dice el término. ¿Transfunden sangre? Ellos no se transfunden sangre. Bueno, es por este tipo. Y él, en los inicios de 1900, él da una profecía de que el mundo iba a terminar y que Cristo iba a volver, que Dios iba a destruir el mundo en 1975. Así como lo hemos escuchado de los mayas, que se acaba el año y tal. Bueno, a este hombre Nathan Homer se le ocurrió decir que el mundo iba a terminar en los 70s. Desde luego no fue así. Y luego, otra fecha importante. Es hasta 1931 que ya se autonombran como los testigos de Jehová.
Entonces estuvieron 46 años sin llamarse testigos de Jehová. Y es hasta el 31 que ya ellos tienen una base bíblica de por qué se llaman así. Nosotros tenemos una base bíblica de por qué nos llamamos cristianos, nos empezaba a decir la gente, ¿no? Y ellos también, oye, ¿y ustedes por qué se llaman testigos de Jehová? Y lo primero que te dicen, porque en el profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10, vaya conmigo al profeta Isaías 43. Vosotros sois como mis testigos, ¿dice quién? Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces esta es la base bíblica del por qué ellos se llaman los testigos de Jehová. Porque Dios a ellos les llamó y les dijo, sois mis testigos. Después, otra fecha importante, en 1940 es que comienza lo que tanto usted y yo detestamos los sábados a las 8 de la mañana. ¿Qué es? Que nos toquen. Es desde 1940 que ellos dicen, hay que ir casa por casa divulgando pues su doctrina, su literatura, repartiendo el atalaya y diciendo sus ideas. Pero ojo, no lo hace cualquiera. No salen a las calles cualquiera. Ellos son sometidos a una extenuante preparación para estar listos para cualquier respuesta y cualquier confrontación. Si usted los ha checado, pocas veces abren la Biblia. Todos les empiezan a decir, como dice la palabra en tal, como dice la Biblia en tal, como dice y se lo saben, y se lo aprenden, y se lo recitan, porque ellos son preparados. Pero después de eso, entonces sí, van así como las jefitas que están ahí. Usted se asoma por el mirador y dice, no, estos no les abro. Pero oiga, no se van. O sea, como 10 minutos. Yo creo que estás ahí. Y uno ni se mueve, mire, ni respira. Porque ya se van. Pero no, ahí están. Y luego con el de al lado, y luego con el de arriba. Entonces, es a partir de los 40 que ellos empiezan a hacer ese tipo de cosas. Actualmente, hermano, los testigos de Jehová no son dirigidos por una persona. Eso fue hasta el 2003 que murió, y ahora es un cuerpo, es como un grupo de 8 miembros, y entre todos toman las decisiones, que son esos 8 compañeros que están allí. Y su sede principal de los testigos de Jehová, pues nada más y nada menos que está en la ciudad de Nueva York. Ese edificio que usted ve allí, es muy famoso ese edificio, por ser de los testigos de Jehová. Entonces, véanlo, el Watchtower. Bien. Me dice, bueno, ¿y esto es cómo surgen? ¿Y qué pasa aquí? Porque en México es muy evidente la secta de los testigos de Jehová. No es algo que tengamos que ir a los Estados Unidos únicamente para poder entenderlos. La primera iglesia de los testigos de Jehová en México es en 1919. Ellos aprovechan como que la crisis social, política y religiosa que había en México. ¿Qué ocurrió en 1910? La revolución. Ellos aprovechan eso y se empezaron a meter. Así que ellos inauguran su primera iglesia, y desde 1910, o sea, casi 100 años, más de 100 años después, en México hay 1,5 millones de testigos de Jehová. En todo el país, 1,5 millones. Si usted dice, bueno, tomando en cuenta que somos 128 millones de habitantes, que haya 1.5 de testigos de Jehová, no es tan grande. Bueno, aquí le van los números para que vea que sí. En todo el mundo hay 9 millones de testigos de Jehová. 9. Y México ocupa la tercera fuerza en cuanto a testigos de Jehová en el mundo. Primero está Brasil, luego están los Estados Unidos, y luego ya viene México como receptores de los testigos de Jehová. Y según muchos estudiosos del movimiento religioso de cualquiera, definen que los testigos de Jehová es la secta con mayor crecimiento en la historia. Si alguien dice, bueno, los católicos, bueno, los cristianos, no crecimos tan rápido como los testigos de Jehová. Y esa es la peligrosidad de ellos hoy en día, que se siguen creciendo y que se siguen expandiendo. Siguiente imagen, Anita, por favor. Bien, esta de acá es una iglesia en México,
de los testigos de Jehová. Usted igualmente las ha visto andando por la calle, quizá. Allí en Leyes de Reforma hay una. Atrásito de Rojo Gómez hay una. Y la de la derecha pues es una de las iglesias de los Estados Unidos. Nada que ver, ¿verdad? O sea, la mayoría de los recursos es destinado para el país sede, para el país principal. Y usted ha visto el recuadro de color azul con letra blanca. Usted lo ha visto en internet, ¿sí? Alguien que, no sé, entra a Google a buscar un estudio, muchas veces le aparece esa dirección de correo electrónico, la jw.org. Cuidado, si usted dice, a ver, voy a copiar mi predicación de aquí. Pues bueno, estará diciendo lo que los testigos de Jehová piensan. Cuidado, así que usted lo ve, páselo de largo. No diga nada importante. Bien, la idea de los testigos de Jehová es predicar a Dios por medio de la construcción de una imagen familiar. Usted analícelos, usted véalos en la calle y ellos quieren inmediatamente engancharte, ¿sí?, con esa imagen de personas que son muy rectas, que son personas muy puritanas, como la siguiente imagen. No, falta una. Esa. Usted los ve y inmediatamente dice, no, debe ser una persona honesta, ¿verdad? Recta, debe ser una persona bien portada, que habla de una manera así. Y así están parados. Y usted ve a los chavitos, ¿verdad? Igual con sus corbatitas y sus saquitos. Y dice, es que ellos es la manera de engancharlos. Porque ellos construyen una imagen ante la sociedad y a ellos les suma puntos este tipo de cosas. Yo quiero que... regresemos a la siguiente, Anita, me faltó, perdón. Esa. Yo quiero que usted vea aquí, básicamente es un mapeo de los testigos de Jehová. Este es un mapa, la simbología es esa. Donde estén las líneas de forma horizontal, quiere decir que hay presencia de más del 2% en la población de los testigos de Jehová. Únicamente lo vamos a encontrar en la península de Yucatán, por ejemplo. Y menos, el que estén todos de color blanco es la presencia de menos de 1% de los testigos de Jehová. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay menos de 1%. Y pasemos a la siguiente tabla, que son los estados donde hay más testigos de Jehová. O sea, en Chiapas, por ejemplo, hay 127,000. En Tabasco sigue, luego Yucatán, luego Quintana Roo y luego Campeche. Allí en esa zona está la mayor concentración de los testigos de Jehová. Yo quiero que usted escuche algunas de las ideas que fundamentan la doctrina de los testigos de Jehová. Primeramente, ellos no aceptan el entendimiento de las Escrituras y la revelación de parte de Dios de la Trinidad. Ellos no lo aceptan. Nosotros estamos conscientes de que la palabra Trinidad no aparece en la palabra de Dios. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero sí lo entendemos en revelación porque nos habla de un Dios Padre, de un Dios Hijo y de un Dios Espíritu Santo. Por eso es que creemos en una Trinidad. Pero ellos no lo aceptan de esa manera. Porque ellos dicen que Jesucristo es creación de Dios. O sea, que Dios creó a Jesucristo, que fue lo primero que hizo. Yo también quiero que vaya usted relacionando, ahorita lo veremos en el primer versículo de esta nueva carta, cómo es que el Señor hace especial énfasis en esa parte. Bien, también ellos dicen que el Señor Jesucristo únicamente es un ser humano perfecto, que sí existió, que no tuvo pecado, pero únicamente es un ser humano perfecto. Ellos no creen en la divinidad de Cristo, que es Hijo de Dios. Tampoco creen en el Espíritu Santo como nosotros lo concebimos, sino ellos tienen una descripción del Espíritu Santo que es la fuerza activa de Dios. E incluso ellos manejan, así como los mormones, un libro complementario a la Biblia, en la cual ellos le prestan mucho más atención que a la propia Biblia. Y ellos se basan en, la siguiente imagen, traducción al Nuevo Mundo de las Escrituras. Ellos tienen eso. Y sí hay diferencia.
La principal diferencia es que si usted tiene la oportunidad de hojear algún día este libro, no diga, ay, se me van a caer los dedos, me va a dar lepra. Dos cosas que usted va a encontrar detalladamente si es escudriñador de nuestra Biblia. En la de ellos, cuando aparece Dios con minúscula, se refieren a Jesucristo. Y cuando se refieren al Espíritu Santo, aparece con minúscula también. Entonces ellos ni siquiera tienen el honor y el honrar a Dios y al Espíritu escribiéndolos de forma correcta. Y esa es una de las maneras de menospreciarlos, de decir, no creemos en esto, los menospreciamos. Como le dije, los testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre porque ellos consideran la sangre sagrada. Ellos se basan para esta idea en el texto de que Dios le dijo a su pueblo que no debían de comer sangre porque allí está ¿la qué? La vida. Entonces nosotros no comemos sangre, ellos no comen sangre, pero tampoco se transfieren sangre. O sea, esa es una de las características de ellos. Y la otra, no entonan el himno nacional. No sé si usted lo ha visto. Yo me acuerdo que yo iba en la secundaria, yo todavía no entendía nada de esto. Yo iba en la secundaria y tenía un compañero que todos los lunes se quedaba apartado pues, cuando nos forman, de las formaciones de los grupos. Y le preguntaban, ¿y tú por qué no vas honores a la bandera? ¿Por qué no te pones esto aquí? Y él decía, es que yo soy testigo de Jehová. Yo no entendía en ese momento, pues tenía 12, 13 años. Pero ni ahora lo entiendo, pero... No es cierto. Porque ellos no hacen honores a la bandera, ellos no saludan porque piensan que es faltarle respeto a la autoridad máxima de Dios. Ellos dicen que si veneran un lábaro patrio, un símbolo nacional, ellos le están restando autoridad máxima a Dios. Entonces ellos tienen unas ideas medio raras en ese sentido. Por ejemplo, ellos no creen en la inmortalidad del alma. Ellos dicen que el alma no es inmortal, que el alma es pasajera. Y entonces, si aquí nos metemos ya en temas fuertes y controversiales, les podemos decir, bueno, y entonces, ¿cómo esperas que sea la resurrección y la vida eterna? Porque lo que Dios va a juzgar, ¿qué es? El alma, no tu cuerpo. No va a decir, bueno, hija, fuiste talla 13 toda tu vida, ¿no? Tenías la intención de ser 7 y llegaste a 3. No nos va a decir eso. Lo que va a juzgar es el alma. Así que ellos piensan que cuando llegue la resurrección, Dios va a resucitarnos en un cuerpo totalmente nuevo, así como el que nosotros concebimos ahora. O sea, no es una idea nada descabellada ni desapegada de la reencarnación que manejan otras culturas y otras religiones. Entonces ellos piensan eso. Y otra cosa, ellos piensan que el paraíso no va a ser en el cielo, va a ser aquí en la tierra. Fíjense cuántas contradicciones y cuántas cosas que no están bíblicamente sustentadas de una forma. ¿Por qué ellos dicen? Y te sacan, porque a mí sí me han sacado 2 ancianitas, me lo aplicaron 2 veces. Es que seguido me los encuentro, porque yo a donde llevo a mi hija a dar la vuelta a la bicicleta, allí se ponen. Entonces, mientras mi hija está allí, yo ya no estoy en edad ni en condiciones físicas detrás de ella, yo me quedo en un lugar sentado y soy como las atraigo, vaya. O sea, van a decir, qué hombre tan guapo, a ver, vamos a hablar con él. No, llegan y me dicen, buenas tardes, joven, usted esto y esto y esto. Y entonces, seguido me sacan esto. Vaya Salmo 37. Esto es por lo cual ellos piensan que el paraíso será aquí en la tierra. Porque ellos dicen que cuando sea el Armagedón, la tierra será destruida, pero Dios volverá a restaurar la tierra para entonces sí disfrutar de ella. Y dice el 29, los justos heredarán ¿qué? La tierra y vivirán ¿en dónde? Para siempre. Por eso es que ellos dicen, no, la vida eterna será aquí en un cuerpo para poderla disfrutar. Esa es la idea que ellos tienen. ¿Qué más? Bien, ellos aseguran que los 144,000 sellados que vemos en el Apocalipsis son los elegidos por Dios para ser salvos. Y todos son testigos de Jehová. ¿Sí? Pero yo les digo, hoy día son 9 millones de testigos de Jehová. ¿Qué va a pasar con los 8 y fracción de los de ustedes? Si nada más 144,000. Entonces a ustedes, ellos nos empiezan a hablar, les empiezan a decir que es como en 2 etapas. Que los 144,000 fueron los elegidos, los primeros salvos. Y de que después los demás
testigos disfrutarán de otras cosas, ¿no? Y ellos dicen que todos los que no pertenecen a ellos mismos a ser testigos, irremediablemente seremos muertos y seremos destruidos por la ira de Dios, por no decir, yo llevo mi sombrilla y soy testigo de Jehová. Dicen ellos. Estas son esas ideas que ellos tienen, esas falsas doctrinas, pero yo quiero que rápidamente en estos 5 minutos que me quedan, yo quiero que veamos lo que Dios le irá diciendo a las iglesias. Ahorita únicamente va a ser el verso 14, porque es descubrir y ver quién les está hablando, y los próximos versículos es qué les dirá el que les esté hablando. Así que vaya a Apocalipsis 3:14. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén. Les está hablando el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. Recuerde que los testigos de Jehová dicen que Cristo es una creación de Dios, así que el Señor dice que yo soy el principio de la creación, y lo dice por algo. Para Cristo, hermano, no hay adjetivos que alcancen para descubrir su gloriosa persona. Las 7 cartas, las 7 iglesias, todas contienen descripciones impresionantes y que no se repiten. La variedad de los títulos exclusivos distinguen a nuestro Dios, a Cristo, porque ningún hombre puede llamarse yo soy el amén. Ninguna otra secta puede decir yo soy el fiel y verdadero. Solamente a esta iglesia se refiere primeramente como el amén, que es la palabra que usted y yo empleamos en fe, porque la ocupamos en fe, cuando terminamos una oración o una declaración. Usted dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿y qué dice? Amén. Amén. Y usted dice gloria a Dios, y alguien contesta amén. Nosotros ocupamos eso, querido hermano, porque decimos en fe que es una garantía de que lo que hemos dicho es verdad. Usted no dice, por ejemplo, para no faltar al respeto, arriba tal equipo, amén. No son palabras que se ocupen para tal, pero usted hace una declaración poderosa que tenga que ver con nuestro Dios y cerramos diciendo amén, porque nosotros confiamos que lo que hemos dicho es poderoso. Amén significa así sea. Es decir, querido hermano, aquí les está diciendo a los de la Odisea que aquel que va a hablar, aquel que les va a decir y aquel que les va a recordar futuras promesas es digno de que le creamos, porque siempre las cumple y nunca nos queda mal. Nosotros decimos amén porque Dios ha cumplido muchas veces lo que tú y yo hemos declarado y hemos orado, y cerramos amén porque Él lo volverá a cumplir. Él es la verdad. Gloria a Dios. Si ya van pasando, mis hermanos. Jesucristo es absolutamente digno, hermano, de toda credibilidad, de que tú y yo le creamos todo lo que ha dicho, porque Él dice también: te habla el testigo fiel. Quiere decir que Él es merecedor de toda tu confianza, querido hermano, porque lo que dice es real, lo que dice es verdadero. Porque todo lo que ha hablado el Señor en su momento, en su tiempo, ahora, antes, después, todo lo que ha hablado es cierto. ¿Y sabes por qué es cierto? Porque todo lo que Él te ha dicho, Él lo ha visto. Porque Él lo ha escuchado. Y porque Él lo ha imitado del Padre a la perfección. Veíamos nosotros en Juan en su momento que dice: yo todo lo que escuché del cielo es lo que traigo aquí. Entonces, por eso es que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: te va a hablar el que siempre ha sido fiel y siempre ha hablado con verdad. Así que lo que le va a decir a la iglesia es como verdadero. Nadie se podrá levantar y decir: no es cierto, Señor, nos estás inventando un montón de chismes. Nos estás diciendo un montón de cosas que no hicimos, ni que dijimos, ni que pensamos. No. Todo lo que Jesucristo juzgue a la Odisea, todo lo que Jesucristo juzgue de tu vida, es 100% verdadero. Y luego les dice: algunas sectas, algunas ideas piensan
que yo soy creación de Dios? Bueno, Él les responde, dice: mi Señor Jesucristo es el principio de esa creación. No porque lo hayan creado en primera instancia, de que Dios dice, bueno, necesitamos un agente creador, vamos a crear primero a Cristo. No, sino que el Señor es la causa de que todo lo demás exista. Tú existes porque Cristo existe. Tú y yo estamos, esta iglesia está. Nuestro propósito, nuestra salvación es real porque Él existe, y de ahí se sustenta todo. Las cosas creadas tenemos un origen. Y el origen, querido hermano, no es a través de tus padres, no es por tu mamá y por tu mamá. Nuestro origen es por Cristo. Todo aquel que dude que el Señor no es el principio de la creación, se la verá con el Señor. Porque Él nos dice una y otra vez lo que escribe Pablo a los Colosenses capítulo 1. Vaya y nos vamos poniendo de pie. Colosenses capítulo 1. Versículo 15. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ese es Cristo. El lugar de Cristo, querido hermano, es la supremacía, sobre todo desde el principio y hasta la eternidad. Él seguirá siendo supremo. Y Él es quien hablará a la Odisea, y Él es quien te hablará a ti en las próximas lecciones. Él es quien me hablará a mí. No te hablará el hermano Josué, la hermana Carmen, el hermano Aarón, Ariel, Alfredo, Roberto. No. Quien nos va a hablar es el primogénito de toda creación. Así que yo quiero que tú y yo estemos atentos a lo que Dios nos va a decir en las próximas lecciones. Cierra ahí tus ojos. Vamos a cerrar nuestros